Arratsaldeon eta ongi etorri topaketaren edizio berri batera. Gaurkoan gurekin Iñaki Arriola, lurralde plangintza, etxebizitza eta garraioetako sailburua daukagu gurekin. Berak Arriola topaketa ekimenaren baitan, herritarrek egindako hainbat galdera erantzungo ditu. El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes responderá a 20 de las preguntas que las ciudadanas y ciudadanos han tenido la oportunidad de formular a través de Irekia y redes sociales. En concreto responderá a las 20 más votadas. Ongi etorri sailburu eta eskerrik asko gure gonbidapena onartzagatik. Eskerrik asko, egunon. Oso ondo. Ondo iruditzen bazaizu hasi egingo gara. Hemos dividido esta entrevista en 4 apartados. En planificación territorial, vivienda, transportes y uno más genérico donde recogemos preguntas de diferente índole. Lehenengo atal hau lurralde plangintzari buruzkoa da. Desde el grupo No al Paseo que nos entierra, nos han hecho llegar varias preguntas relacionadas con el proyecto de integración del sistema ferroviario en el entorno urbano de Eibar. En concreto se han referido a la zona de la estación de Azitain, donde el proyecto recoge la construcción de un paseo que cubrirá la estación y donde seguramente las obras tendrán cierta afección a los edificios de esta zona. ¿Qué nos puedes explicar al respecto? Bueno, esto viene como consecuencia de un convenio marco que en su momento se firmó entre Euskal Trenbide Sarea y el Ayuntamiento de Eibar en el año 2010. Algo ha llovido desde entonces. Como consecuencia de ese convenio había 3 fases de obra. La primera Ardanza, luego Ardanza-Amaña y la última era pues, la conexión entre Estasiño y Azitain. Las 2 primeras fases ya se acometieron durante estos años y ahora pues, se firmó un convenio para poder desarrollar la última fase que va desde Estasiño a Azitain para completar el objeto de ese convenio marco que en su momento se firmó con el Ayuntamiento de Eibar, ¿no? Es una obra de integración urbana del ferrocarril, fundamentalmente, que genera un importante paseo para la ciudadanía, también un bidegorri para la bicicleta, que promueve pues, lo que es el paso de las personas a pie por la ciudad, también, como le decía, la conexión, acerca la conexión entre el bidegorri actualmente existente entre Azitain y Málzaga, y es una obra de interés para la ciudadanía. De hecho, los tramos que se han ejecutado hasta ahora son tramos por los que discurre diariamente miles de personas en Eibar. En el marco de estas obras, también les gustaría saber si se ha planteado destinar esta inversión del proyecto que estamos mencionando a la recuperación de la zona este de Eibar. Bueno, las inversiones que se realizan financiadas con fondos Next Generation son inversiones finalistas, o sea, se destinan al objeto que se ha reconocido como para poder llevar la inversión y si no, pues es un dinero que perdería Eibar. Un poco también respondiendo a la pregunta anterior y a la preocupación de los ciudadanos que puedan sentirse afectados, decir que a lo largo de la obra hay una comisión constituida entre el Ayuntamiento y ETS y se adoptarán las medidas que sean oportunas para poder minimizar las afecciones a las viviendas y que también se intentará dar alternativas a la gente si es que así es oportuno hacerlo, ¿no? Yo lo que creo es que es una obra, como le decía, muy importante para la ciudad, una obra con una inversión millonaria que se ha conseguido destinar fondos europeos para poder financiarla en un porcentaje altísimo y que es una oportunidad que Eibar no debería de dejar escapar. Precisamente haciendo referencia al proyecto de los fondos Next, se recoge que la cobertura cubrir 1 kilómetro de vías en este espacio afectaría a la velocidad, aumentaría la velocidad de los trenes. ¿Nos puede dar alguna explicación un poco más técnica al respecto? Bueno, eso es un detalle más bien anecdótico de lo que es el conjunto del proyecto, ¿no? Porque fundamentalmente el objetivo del proyecto es la integración urbana del ferrocarril, la generación de un paseo, de un bidegorri, etc. Es verdad que dentro de lo que es el proyecto que se ha presentado a Europa, pues se contempla que se va a tener en cuenta también los taludes, la situación de los taludes, la situación de la vía, bueno, también se mejorará la señalización, etcétera, y eso puede permitir que puedan discurrir los trenes algo más rápido, pero eso es un tema anecdótico
dentro de lo que es el contexto general de la obra que se quiera acometer. Vale, cambiando un poco de tema, aditzera eman digutenez, ekonomiaren garapen sailak izapidatzen duen 200 metroko altuera duten haize sorgailuen parke eolikoen instalazioa ez dago jasota lurralde plangintzan. Zer neurri har daitezke hau erregularizatzeko? Lurralde plangintzak hainbat tresna ditu Euskadin, eta tresnaren artean dira las directrices de ordenación del territorio, los planes territoriales parciales, los planes territoriales sectoriales y también la propia normativa de los ayuntamientos, ¿no? Es verdad que el plan territorial sectorial de energía eólica, que es del año 2002, regula los parques eólicos de más de 10 megavatios y más de 8 aerogeneradores, pero no regula la altura de los molinos, ¿no? En estos momentos el Departamento de Economía, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno está realizando lo que es el nuevo plan territorial sectorial de energías renovables, y dentro de esa redacción del nuevo plan se prevé que pueda también tratarse la altura de los aerogeneradores o de los molinos. Un año lurralde plangintzari buruzkoa atala, goazen bigarrenera etxebizitzari buruzkoa. La vivienda ha sido otro de los temas que ha suscitado interés entre la ciudadanía. Eta gai honi buruzko lehenengo galdera Gaztelagun programaren ingurukoa da. Irekiaren bidez adierazi digutenez, 800 euroko prezioa baino baxuagoa duten pisuak lortzea Euskal Hiriburuetan ia ezinezkoa da. Eta hau baldintza bada laguntza hauek jaso ahal izateko. Hau kontuan hartuta, jakin nahi dute ea eskatzaileen diru sarrerak kontuan hartzerik egongo litzateke. Gazteak lehentasun bat dira etxebizitza sailarentzat. De hecho, en el Gobierno vasco somos conscientes de las dificultades de los jóvenes para acceder a la vivienda, y por eso estamos implementando una serie de actuaciones directamente para intentar ayudar a la juventud a su emancipación y al acceso a una vivienda, ¿no? No solamente el programa Gaztelagun, de hecho estamos llevando a cabo una importante labor en la promoción de alojamientos dotacionales. Hemos también establecido un cupo de acceso a la vivienda social de hasta el 40% para gente joven, y estamos en ese sentido realizando gestiones coordinadas para que el acceso a la vivienda de la gente joven pues sea más factible que lo que es ahora, ¿no? De hecho, Gaztelagun es un programa que se ha convertido en referencia, ¿no? Referencia a nivel de otras comunidades, y también incluso el Gobierno de España lo ha cogido como referencia a la hora de establecer las políticas destinadas a la emancipación de la juventud. Y lo que hay que decir es que durante este año hemos mejorado sustancialmente también las condiciones de Gaztelagun. Hemos incrementado los ingresos máximos de las personas para poder acceder, o sea, 24.500 euros para una persona sola, 30.000 cuando ya se compone una pareja o una familia, 32.000 para familias numerosas. Hemos además ampliado la permanencia en el programa hasta cumplir los 36 años, y hemos incrementado también lo que es los importes máximos de renta a pagar en las capitales hasta los 800 euros. Yo sé que, un poco la pregunta también va en esa línea, pues a veces es difícil encontrar un alquiler en las capitales por 800 euros, pero también si se busca se puede encontrar, ¿no? De hecho, desde que nació el programa en el año 19 han sido más de 5.000 las personas y familias que se han beneficiado de las ayudas Gaztelagun, y de ellas prácticamente la mitad han sido en las capitales. A día de hoy hay sobre 3.000 ayudas que están activas, personas que están recibiendo a día de hoy la ayuda, y casi la mitad, 1.475, son en las capitales, fundamentalmente Bilbao, Vitoria. Sí que Donostia tiene más dificultades, pero hay viviendas que están en Gaztelagun y que están cumpliendo los requisitos para poder entrar en ese programa, incluido el precio, ¿no? Por lo tanto, en fin, también desde el Gobierno no podemos plantear incrementar mucho más los precios que entran dentro del programa, porque tampoco podemos ayudar a que se caliente más el mercado de la vivienda en alquiler. Vale. Laguntza publikoren bat duten etxebizitzei lotuta,
Jakin nahi dute Eusko Jaurlaritzak zergatik ez dituen egiten babes ofizialeko etxebizitzak salmentarako? Euskadik etxebizitza legea moderno bat ditu, estatu mailaren referentzia gisa erabiltzen dena. Es verdad, tenemos una ley que es muy moderna, que se coge como referencia en el conjunto de España, ¿no? Y esa ley, que es de 2015, establecía un periodo transitorio de 5 años, a partir del cual ya desde el año 2020 el gobierno tenía que destinar todos los recursos del Departamento de Vivienda a la vivienda en alquiler y a la rehabilitación de edificios, ¿no? Y eso hace que todas las promociones de vivienda que nosotros desarrollamos como departamento tienen que ser destinadas a la vivienda en alquiler. Esto también va en consonancia con lo que es la demanda que tenemos en Etxebide. En Etxebide el 80% de nuestros demandantes son demandantes de vivienda en alquiler. ¿Esto quiere decir que no se van a promover en Euskadi viviendas protegidas en venta? No. Lo que pasa es que la promoción no será pública, la promoción tendrá que ser de promotores privados. Hay muchos suelos en los pueblos y ciudades de Euskadi que están calificados de VPO y que son de titularidad privada. Esos suelos se tendrán que promover para dar respuesta a ese 20% de demandantes de Etxebide que solicitan una vivienda en compra. ¿Y qué es lo que hemos hecho para intentar incentivar que esto se pueda llevar a la práctica? Bueno, pues hemos revisado la orden de precios de las viviendas. Los precios estaban parados, por decirlo así, desde el año 2010 y recientemente pues hemos revisado esos precios para que los promotores también tengan incentivo para poder hacer la promoción de vivienda de alquiler, vivienda protegida destinada a la venta y que se pueda responder también a esa demanda que existe en estos momentos. Cambiando un poco de tema, Elizabeth Diestre, a través de Twitter, afirma que dentro de no mucho tiempo habrá muchas personas mayores viviendo solas en barrios apartados o de periferia. Y ante esta tesitura, ella plantea unos edificios destinados a personas mayores con viviendas pequeñitas, pero donde se gestione sus necesidades de forma especial. ¿Qué opinión le merece este planteamiento? Bueno, yo creo que la pregunta se refiere fundamentalmente al concepto de apartamentos tutelados, ¿no? que existe en estos momentos. Existen ofertas de apartamentos tutelados en los que gente mayor pues vive en unos apartamentos más pequeños, hay unos servicios comunes, una serie también de atenciones que reciben, y eso más entra del concepto de lo que es la atención sociosanitaria de las personas, ¿no? Algo que no es competencia nuestra, de nuestro departamento. Y nosotros lo que nos preocupa por una parte es que la gente mayor pueda seguir viviendo en su casa con comodidad, ¿no? Y para eso tenemos abierta una línea de ayudas que lo que permite es la adaptación de esas viviendas, la adaptación de los baños, la supresión de barreras y sobre todo lo que estamos impulsando es la accesibilidad de los edificios. Porque uno de los grandes problemas que tiene la gente mayor es la accesibilidad a sus casas, ¿no? Sobre todo cuando se encuentran en viviendas que no tienen ascensor, y eso dificulta grandemente la vida de la gente, ¿no? Y de hecho hemos sacado una nueva normativa que permite a la gente mayor de 65 años y a la gente discapacitada acceder a unas ayudas muy importantes, ¿no? De hecho, la gente mayor que tiene unos ingresos menores de 12.000 euros puede llegar a tener una financiación de prácticamente el 100% del coste de la instalación del ascensor, ¿no? Luego también estamos haciendo apuestas a favor del cohousing, la vivienda colaborativa, que la gente que opta también por este tipo de viviendas pueda tener una ayuda pública para poder desarrollar. Y luego también hay una cosa importante, facilitamos a la gente mayor que pueda acceder a los alojamientos dotacionales del gobierno vasco, incluso teniendo vivienda en propiedad, siempre que esa vivienda en la que viven actualmente la pongan a disposición del programa Bizigune, que gestiona Alokabide, para que otra familia de Euskadi pues, pueda también tener acceso a una vivienda. Ondo jarraian, erabiltzaile anonimo batek helarazi digun kasu bat planteatuko dizut. Datozen hilabetetan osorik birgaituko duen eraikin bat duela, esan digu. Eta kanpoko espazio bat sortzeko asmoa dauka
bertan. Hori horrela jakin nahi du ea posible lukeen bizigarritasun dekretu berriari heltzea udalean justifikatzeko. Euskadin iraian jarri genuen abian etxe bizitza minimoaren baldintzen araudi berria. Este decreto es del 80-2022, que entró en septiembre en vigor, y efectivamente lo que pretendemos es que en las nuevas viviendas y en las rehabilitaciones integrales se puedan generar espacios exteriores donde sea necesario, ¿no? Un mínimo de 4 metros y hasta 10 metros cuadrados no computarían como superficie edificada, lo cual es una ventaja importante. Esto tiene que tener su desarrollo también en lo que son las ordenanzas municipales. Las ordenanzas municipales tienen que adaptarse a esta nueva normativa para que no haya contradicciones y se puedan conceder las licencias sin ninguna pega, ¿no? El decreto se puede, lógicamente, tener en cuenta a la hora de solicitar si hay una rehabilitación integral para pedirlo al ayuntamiento que concede la licencia. Pero los ayuntamientos son los últimos responsables de otorgar esas licencias. Tienen que tener en cuenta el decreto a la hora de adaptar sus normativas, sus ordenanzas, y luego las ordenanzas tendrán que también tener en cuenta la realidad concreta de los pueblos, calles y espacios de Euskadi, ¿no? Pues es probable que si nos encontramos en una calle muy estrecha, pues igual tendrá que ver el ayuntamiento si puede conceder o no estos vuelos, estos balcones, porque igual afectan a lo que es la anchura de la calle. Eso tendrá que ver en cada momento, ¿no? Pero la orientación que se plantea con el decreto es una orientación clara de mejora de la calidad de los espacios de vivienda, y dentro de esa mejora de la calidad de espacios de vivienda, lo que son espacios exteriores es algo que se ha demostrado, y lo vimos con la pandemia, que es algo muy interesante para que la gente tenga unas casas en condiciones, ¿no? Jarraian garraioari lotutako gaiak jorratuko ditugu. Zehazki bai Bilari, berak Instagram bidez luzatu dugu galdera, gustatuko litzaioke jakitea zer neurri hartzen diren Euskadiko garraio eremutik klima aldaketari aurre egiteko. Gure sailan garraio jasangarriaren alde egiten dugu. Es fundamental en este sentido lo que es la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible en Euskadi. El transporte es responsable de una parte importante de las emisiones de efecto invernadero, y por lo tanto hay que tomar medidas desde el conjunto de las administraciones públicas y también desde el conjunto de los ciudadanos para ir mitigando estas emisiones que se producen a la atmósfera por parte del transporte, ¿no? Y en la Ley de Movilidad Sostenible, pues los objetivos, dentro de los objetivos, también está pues, luchar contra el cambio climático, impulsar la movilidad sostenible y activa de las personas, los traslados a pie, en bicicleta, impulsar el transporte público en detrimento del transporte privado, el transporte ferroviario, hacer más fácil también que la ciudadanía use el transporte público con la interoperabilidad de los títulos de transporte. Todo esto son cuestiones que se contemplan en la ley, ¿no? Y que lógicamente tendrán que tener su desarrollo en los planes de transporte que tanto a nivel de Euskadi como a nivel de las provincias o los territorios históricos o los pueblos tendrán que acometerse, ¿no? Donde van a señalarse ya pues objetivos concretos y en el tiempo, fijados en el tiempo, para ir haciendo frente a estos problemas y estableciendo cuáles son las actuaciones concretas en cada uno de los pueblos y ciudades de Euskadi para poder avanzar en esta movilidad sostenible. En la línea de una apuesta por un mundo más sostenible, Alejandro Urquidi se pregunta qué criterios se toman en cuenta a la hora de establecer un servicio de autobuses eléctricos o una línea de tranvía. Bueno, no hay ningún sistema de transporte público que se adapte a cualquier situación. Cada situación requiere una respuesta distinta. Y la respuesta distinta puede ser desde un taxibús a un microbús, a un autobús, en fin, a un BEI, un bus eléctrico inteligente, a un tranvía o hasta pues, una línea de metro, ¿no? Dependerá un poco de las circunstancias y de las personas, de la demanda que exista, de la zona geográfica a la que sirves, etcétera, etcétera.
etcétera, ¿no? Y en el tema de bus o en el tema de tranvía, fundamentalmente aquí es el número de personas que tú vas a transportar en unas horas punta determinadas, ¿no? El bus es algo ágil, pero tiene una limitación porque tiene una capacidad determinada de transporte de personas y luego además pues comparte plataforma con otros vehículos, ¿no? El BEI pues tiene plataforma reservada, tiene una mayor capacidad, pero el tranvía tiene mucha más capacidad de transporte de personas que el BEI, ¿no? Y si ya vamos a situaciones pues de una necesidad de extrema de transporte de mercancías, de transporte de viajeros, sobre todo en hora punta, pues tenemos que ir a sistemas de metro, ¿no? Como tenemos en Euskadi. Aquí hay de todo en este país, ¿no? Garraioaren gaiarekin jarraituz, aldiriko trenbideen transferentziak ere interesa piztu du. Inigo jakin nahi du, ea Renferen aldiriko geltokien eskualdatzearen alde zauden. Galderrek bere aldetik galdetu nahi du, ea Katalunian bezala erdi mailako transferentzia bat izango den, transferentzia oso bat. Non azpiegitura Euskal Trenbide sareari transferituko zaion eta zerbitzua Euskotreni. Aldiriko trenen eskumenen transferentziaren inguruan ari gara lanean, Jaurlaritzan, Espainiako gobernuarekin. Estamos en estos momentos en el proceso de negociación, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, esto todavía está abierto, hay que ser pues prudentes a la hora de saber cuáles son las condiciones en las que se va a producir en última instancia la transferencia, ¿no? Dentro de lo que es la gestión de cercanías, pues van a ser unas cuantas líneas de Vizcaya, también una en Guipúzcoa, pero sí que hay que decir una cosa, ¿no? En estos momentos estas líneas están operadas, todas ellas por Renfe Viajeros. Y esto es así en base a un contrato que tiene el Ministerio de Transportes con Renfe, que tiene una vigencia hasta el año 28. Por lo tanto, pues cabe suponer que este contrato se mantendrá cuando se produzca la transferencia, ¿no? Junto con ello estamos también analizando las posibilidades de que a futuro no solamente lo que es la gestión, sino también la titularidad de lo que es las infraestructuras puedan cederse al gobierno vasco para tener más capacidad de gestión en todo esto. En la medida que tengamos la gestión de cercanías, pues lo que estamos analizando es la posibilidad de mejorar los servicios en la medida de lo posible, siempre contando con que previsiblemente el contrato con Renfe se va a mantener hasta el año 28, ¿no? Pero ese contrato pues siempre permitirá, en la medida de que detectemos necesidades claras, que se pueda mejorar en cuanto a frecuencias, en cuanto a servicios, etcétera. Costará un dinero, evidentemente, pero en eso estamos. Hablemos de infraestructuras concretas. Lehenik eta behin Bilboko metroaren 4. linea. Azkenean Feberen azpiegitura Euskal Trenbide sarera transferitzen ez bada, Galderrek jakin nahi du ea mahai gainean jarraitzen duen Matiko Rekalde linearen jatorrizko proiektuak berreskuratzearen aukera. Gainera bere ustez metroaren 4. linearen proiektu berria beste jarduera batzuk baldintzatzen dute, esaterako abandoko lurperatzeak, eta baliteke bere ustez honek atzerapenak sortzea. Bai, Bilboko metroaren 4. linearen proiektua bat dator abandoko geltoki berriko proiektuarekin. Están unidos, efectivamente, pues el proyecto de la línea 4 con lo que es el soterramiento de Abando, ¿no? Pero bueno, en lo que es el caso concreto de la línea 4, si es que lo que es la transferencia de la infraestructura, que actualmente es del Ministerio, no se produjera, siempre cabe la solución de conseguir la autorización de Adif para poder operar en ese tramo, ¿no? Entre Iraulegui y Abetxola, y después conectar con lo que es la línea de titularidad del gobierno vasco. O sea que hay soluciones que permitirían poder desarrollar esta línea 4 al margen de la titularidad concreta de los tramos, ¿no? Y en cuanto al proyecto original, Matiko Rekalde,
no está previsto volver a ese proyecto. Aquí hay que tener en cuenta que los metros se desarrollan de acuerdo entre el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Vizcaya, y en el convenio y los acuerdos que tenemos con la Diputación Foral de Vizcaya, pues no se contempla otra alternativa que no sea las contempladas en el estudio informativo que en estos momentos se está desarrollando, ¿no? Por lo tanto, el objetivo es desarrollar esa línea 4 en la medida que sea posible, y será en la previsión que pueda desarrollarse con las soluciones contempladas en el actual estudio informativo. Muy bien. Por otra parte, Íñigo, a través de Irekia, se ha referido a la variante sur ferroviaria de mercancías y pregunta: ¿está previsto que el ancho métrico tenga acceso al puerto de Bilbao por la variante sur ferroviaria? Según él, esto daría competitividad y uso potencial al ancho métrico. Pues la alternativa de acceso al ancho métrico no está prevista en la variante sur. La variante sur contempla dos anchos, el ancho ibérico y el ancho internacional, con la idea de que a futuro opere en ancho internacional, y esas son las soluciones técnicas contempladas y las que van a ser. También hemos recibido unas cuantas preguntas sobre el tren de alta velocidad, haciendo referencia a diferentes tramos de esta infraestructura. Íñigo, Irekiaren bidez, Kantabriako gobernuak abiadura handiko trenaren linea berriaren proposamen bat egin du, non linea joango den Bilbotik Santanderrera, eta geltokiak edukiko dituen Laredon eta Castro Urdialesen. Zer iruditzen zaizu proposamen hau? Gaur egun proiektu hau informazioa azterlanean lehenengo pausoetan dago, eta ikusiko dugu. Este proyecto, como comentaba, está en estos momentos en estudio informativo, está dando los primeros pasos del estudio de alternativas, y es un proyecto que desde el Gobierno vasco apoyamos, y de hecho se presentó este verano, y tuve ocasión de estar en Santander pues apoyando la presentación del proyecto junto con la ministra de Transportes y el propio presidente de Cantabria. Muy bien. En cuanto al soterramiento del tren de alta velocidad en Vitoria, una persona anónima pregunta si cree que se llevará a cabo en algún momento. ¿Cómo está el tema? Pregunta. Hombre, yo creo que se va a llevar a cabo, evidentemente, ¿no? Y para eso estamos trabajando, ¿no? Y estamos trabajando pues con solvencia y con seriedad, ¿no? De hecho, en esta legislatura están dando pasos importantes para que sea una realidad, ¿no? De hecho, pues la firma del protocolo con todas las administraciones, con el Ministerio, con la Diputación Foral de Álava, con el Ayuntamiento de Vitoria y el propio Gobierno vasco, pues ha permitido avanzar, y de hecho Adif pues ha sacado a licitación el proyecto básico de la entrada soterrada en Vitoria y el nudo de Arcaute, adelantándose a la aprobación del propio estudio informativo, ¿no? Que todavía está en trámite ambiental. Se están dando pasos importantes para que sea una realidad, ¿no? Y que cuanto antes pues podamos tener acceso también a usar la alta velocidad en Euskadi, que será con estaciones provisionales. También habrá una entrada provisional en la estación de Dato, que permitirá que, aunque esta obra pues esté ejecutándose, podamos usar el tren de alta velocidad cuanto antes, ¿no? Son muchos años los que llevamos trabajando y lo veremos, será una realidad. Continuamos con otra infraestructura de la capital alavesa. En concreto, un usuario anónimo nos ha hecho llegar su preocupación por un posible retraso en la construcción del trazado del tranvía a Zabalgana. Según nos explica, hace unos días leyó en prensa que el Gobierno vasco va a estudiar de nuevo el proyecto de construcción de la tranvía al barrio de Zabalgana para evitar el barrio de San Martín, lo cual podría conllevar retrasos, en su opinión. ¿Qué nos podría explicar al respecto? Bueno, desde el Gobierno y desde Euskal Trenbide Sarea analizamos siempre cualquier cuestión que se nos plantee, ¿no?, sobre los trazados del tranvía. Bueno, primero decir que estamos trabajando en estos momentos en lo que es el tranvía Salburua, y que la obra va bien, la previsión es que podamos poner en marcha el servicio en la primavera del año que viene, y que en estos momentos estamos finalizando el estudio informativo del tranvía a Zabalgana, ¿no?
la idea es exponer al público el estudio informativo con las diferentes alternativas para que cualquier ciudadano, cualquier colectivo, cualquier institución pueda hacer las propuestas que estime oportunas, ¿no? Y nosotros seguimos funcionando con los plazos previstos, ¿no? La idea es que si hay acuerdo entre las instituciones que financiamos el tranvía, entre el Gobierno vasco, la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria, las obras pudieran comenzar a finales del año 24. Con esas fechas estamos trabajando y espero que esos objetivos se cumplan. Muy bien, vamos con la última referencia a una infraestructura ferroviaria. En particular, Íñigo, a través de Irekia, se ha referido a la línea Basurto-Ariz. Le gustaría saber si en su plan de trabajo está prevista la desaparición de este tramo por su paso por los barrios de Sarratu, Pozo Coeche y Careaga en Basauri, tal y como se recoge en el Plan Territorial Sectorial Ferroviario del Bilbao Metropolitano. Bueno, pues en principio no, o sea, y tampoco me consta que figure ningún plan territorial sectorial realizado por el Gobierno vasco, que es el competente, ¿no?, en materia ferroviaria. El tramo que hace referencia a futuro lo que seguirá en servicio fundamentalmente para el tráfico de mercancías, ¿no?, dentro de lo que es la red de ancho métrico en Euskadi, ¿no? Y sí que va a tener pues una mejora importante desde el punto de vista de tránsitos, porque los pasajeros, los tráficos de pasajeros no se contemplan, pero sí se contempla para mercancías. Horrela, elkarrezketaren azkeneko atalera iritsi gara, bertan mota askotako gaiak jasotzen ditugu. Por ejemplo, Mónica Monteagudo se ha referido al derrumbe del vertedero de Zaldívar. Le gustaría saber si va a dar más explicaciones al respecto. Bueno, yo es un momento de ir las explicaciones en el Parlamento, ¿no? Porque efectivamente es una desgracia que tuvo unas consecuencias dramáticas en las que 2 personas perdieron la vida, ¿no? O sea, es un tema que a mí me ha dolido mucho, también personalmente, no solamente profesionalmente, ¿no? Porque además yo soy de Eibar y me ha afectado mucho, ¿no? Las explicaciones se dieron y se han seguido dando donde correspondía en cada momento, ¿no? De hecho, nosotros, una vez atendidas las emergencias en este asunto, que fueron muchas e importantes, lo que hicimos fue hacer un análisis de caracterización de los residuos que ahí estaban vertidos, ¿no? Y en ese análisis de caracterización, todo lo que se encontró ahí estaba autorizado a verter. O sea, todas estas cuestiones que han ido saliendo, de que ahí se echaba todo y tal, pues no hemos encontrado nada que no estuviese autorizado. Y por otra parte, pues se hizo también pues un análisis exhaustivo con una auditoría que se encargó a una empresa de prestigio internacional para que analizara toda la gestión del Gobierno vasco con relación al vertedero de Zaldívar, y esa auditoría se presentó, y esa auditoría lo que dijo es algo que ha ratificado la Comisión Europea, que también ha investigado este asunto, ¿no? Que el Gobierno vasco, desde lo que fue la concesión de la licencia hasta lo que han sido los controles, hasta lo que ha sido también la actuación posterior, una vez que se produce la catástrofe de Zaldívar, ha actuado correctamente, ¿no? Y esto es lo que hay, objetivamente, en lo que hace referencia al vertedero de Zaldívar. Y no lo digo yo, lo dice la Comisión Europea, ¿no? Que a instancia del Parlamento Europeo pues ha emitido ya 2 resoluciones sobre este asunto, y en ambas 2 lo que viene a decir es esto, ¿no? Tanto en la concesión administrativa de la licencia, como en los controles, como en la actuación posterior, como en las actuaciones de emergencia que se produjeron para apagar los incendios, para controlar la calidad del aire, lo que es también el tratamiento de la uralita, amianto que existía en el vertedero, que estaba autorizado que existía en el vertedero. La actuación del Gobierno vasco ha sido correcta y ha cumplido siempre las normativas. Otra cosa es que, bueno, siempre hay grupos, personas, etcétera, que quieran aprovechar la desgracia para hacer pues otro tipo de labor de zapa o, en fin, o de desgaste, ¿no?
en fin, en parte lo han conseguido, pero la realidad y la verdad es esta. Ondo, honekin topaketari amaiera emango digu. Eskerrik asko sailburu, galdera guztiei erantzutagatik. Eskerrik asko. Herritarrek egindako gainerako galderak Arriola jaunak artikulu batean erantzungo ditu eta eskuragarri izango duzue irekiaren webgunean datozen egunetan. Hoy ha sido el turno del consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, pero seguiremos invitando a otros consejeros y consejeras a que nos acompañen para responder vuestras preocupaciones. Eskerrik asko pantaiaren beste aldean egon zareten guztioi, ondo izan.